Colombia está entrando en un ciclo político que no es nuevo, pero sí es distinto. Hoy no hablamos solamente de enfrentamientos armados, sino también de economías ilícitas, control territorial y violencias que se viven cada vez más en las comunidades. Bienvenidos a este podcast informativo de Unidad desde cara al país, donde lo que buscamos es poner sobre la mesa los temas que le importan al país y en este caso el tema de seguridad. Hoy para hablar de seguridad tenemos a Hernando Zuleta, que es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y nos acompañó en el conversatorio sobre seguridad de Unidad desde cara al país. Hola David, muchas gracias por la invitación. Nano, en el documento que revisamos vimos que hoy hay más grupos armados, hay más cultivos de economías ilícitas, pero al mismo tiempo que la violencia no se está viviendo como antes en los territorios. ¿Cómo se entiende esa combinación de la expansión de las economías ilícitas y de violencias menos visibles, pero con mayor gobernanza de los grupos armados? Sí señor, hay algo clave ahí. Durante muchos años, los grupos al margen de la ley en Colombia se financiaban con recursos externos del comunismo internacional. Eso cambia con el fin del comunismo, con la caída del muro de Berlín, etc. Y los grupos al margen de la ley empiezan a financiarse con coca. Y eso cambia la configuración del conflicto y hace que en las zonas cocaleras suele haber mayores eventos de desplazamientos, combates, etc. Hay una excepción y es durante el proceso de paz los cultivos de coca crecen rápidamente, no obstante la violencia se reduce. Probablemente tenía que ver con el tipo de gobernanza asociada a los cultivos de coca durante el proceso de paz. Infortunadamente, con el fin de las negociaciones, resurge la puja por recursos ilícitos y nuevamente se asocia la violencia a los cultivos de coca. En el foro también se repitió mucho la idea de que no es el problema principal la falta de Estado, sino que el Estado no está llegando de forma coordinada ni legítima a los territorios. ¿Dónde ves tú el principal cuello de botella ahí? En efecto, básicamente el problema de coca no solo es un problema de seguridad o de economías ilícitas, sino es un problema de desarrollo. Y en general, si uno observa los cultivos, los municipios que son cocaleros, ve tasas de pobreza mayores, menor desarrollo institucional, etc. Entonces, si hubiera una presencia integral del Estado, con provisión de bienes públicos locales, etc., probablemente se podrían atacar los incentivos y cambiar las actividades ilícitas por actividades ilícitas. Pero evidentemente hasta el momento solo hemos llegado con una presencia, en el mejor de los casos, incompleta por parte del Estado. Y además porque estamos mezclando la política de seguridad con la política antinarcóticos cuando no son lo mismo, ¿cierto? En efecto. Entonces, cuando hablamos de política de seguridad estamos hablando de un problema de control territorial, de bandas criminales, etc. Cuando hablamos de cultivos de coca, estamos hablando sí de un negocio que puede alimentar la actividad subversiva, pero principalmente de una alternativa de generación de ingresos que tienen los campesinos. Y en ese sentido deberíamos tener una política diferencial, una política diferente para tratar el problema de cultivos de coca y otra para tratar el problema de la subversión. Una de las ideas centrales del documento también es que debe hacerse un cambio del foco en la política de seguridad, dejar de medir el éxito no solamente como hectáreas erradicadas, sino también en reducción de la violencia y reducción del control territorial. Pero ¿por qué eso es tan importante para una política de seguridad efectiva? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la política de seguridad? Y es la seguridad de los individuos, de los ciudadanos, de quienes habitan estas zonas. También hay un objetivo de control territorial. Entonces, por un lado, si hablamos de política de seguridad, deberíamos pensar en eso, en resultados como violencia, desplazamiento, etc. Y si hablamos de coca, deberíamos estar pensando en si es posible la generación de ingresos en mercados diferentes al mercado de coca. Y ahí estamos midiendo claramente lo que no es. Eso no es ni rápido ni barato. Y requiere más recursos, mayor coordinación y un cambio político también en el sistema. Pero, ¿cómo podemos empezar a hacerlo si es un objetivo del siguiente gobierno? Entonces, en efecto, no es rápido y no es barato, pero puede haber victorias tempranas. Por ejemplo, hemos tenido en el pasado éxitos en ciertos pilotos. Llegar
con el Estado integralmente a municipios específicos e ir viendo cómo se recupera la confianza de los campesinos en el Estado, cómo mejora la producción de bienes públicos y cómo mejora la gobernanza lícita. En la medida en que haya estos pilotos exitosos, hay un efecto demostración que puede estimular a otros municipios a acogerse a este tipo de planes. Por supuesto, esto es una política de largo aliento y, repito, un componente fundamental es la construcción de confianza. Si algo deja claro este conversatorio y el documento que pueden encontrar es que esto no es un problema nuevo, pero sí es un reto y una oportunidad enorme para el siguiente gobierno de cómo reorientar la política de seguridad y tener resultados mucho más estables en el tiempo, en términos de no solamente cultivos ilícitos, sino control territorial y enfrentamientos de los grupos armados. Gracias, Nano, por acompañarnos y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por la invitación.